Y el siguiente que tenemos es un tema sobre un planeta en una galaxia lejana y es un tema que quizás no es revolucionario, no es que vaya a ser un gran cambio en el conocimiento humano, pero una de esas cosas chulas es el descubrimiento de un planeta en otra galaxia, en otra galaxia. Entonces, claro, el asunto es bonito, ¿no? Porque además es algo que estos autores, por lo menos el primer autor, ya lo había propuesto. El primer autor se llama Di Stefano, es del CFA, el Centro de Astrofísica en Harvard. En un artículo en 2018, con otro autor, Imara y Di Stefano, en 2018, habían propuesto este método. Y ahora, 2 años más tarde, nos dan los frutos de esa propuesta y esa búsqueda que habían hecho, ¿no? Y es que es una de esas cosas que se puede hacer por una idea brillante. A ver, es una cosa muy peculiar y muy específica, pero, pero es una idea que te permite hacer estas detecciones en otras galaxias. Y la idea es la siguiente, los planetas, la mayoría de los planetas los detectamos por el método del tránsito, que es que tú estás observando estrellas y cuando el planeta pasa por delante de la estrella, tapa un poquitito de la luz de la estrella. Como el planeta es muchísimo más pequeño que una estrella, pues la cantidad de luz que tapa es muy poquita. Para hacernos una idea, Júpiter, cuando pasa delante del Sol, taparía el 1% de la luz del Sol. Pero si tú puedes hacer observaciones con suficiente precisión, tú puedes ir viendo que al observar el Sol desde lejos, desde otras estrellas, pues de vez en cuando, cada 11 años, pues baja un 1% la cantidad de luz que emite el Sol. No, no es que baje la luz que emite el Sol, es que ha pasado algo delante que la ha tapado. Y si eres capaz de ver que la forma en la que se produce ese tránsito, esa bajada, es consistente con los modelos de cómo un planeta tapa, al principio tapa un poquito, luego se va entrando más, va siendo como un eclipse parcial, y tú puedes simular esa curva y puedes compararla con la curva que se observa, ¿no? Porque hay otras cosas, por ejemplo, una mancha solar que aparezca también te va a bajar la intensidad, pero la forma de la curva es diferente, no tiene una periodicidad que pase cada 11 años y siempre igual, entonces todo ese tipo de cosas. Por eso, para estar seguro de que has detectado un exoplaneta, hay que detectar varios pasos para ver que la periodicidad es la que tú esperas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa es una de las técnicas, que es la que se llama de tránsito, es la que ha sido la que ha permitido descubrir más exoplanetas. Es un poco, requiere algo de casualidad, o sea, no funciona siempre porque tiene que dar la casualidad de que el planeta pasa justo delante de la estrella, o sea, tienes que tener tu línea de visión alineada con el plano en el que se mueven los planetas, ¿no? Y eso pues requiere algo de casualidad. Entonces lo que haces es que observas muchísimas estrellas. Kepler está observando 200.000 estrellas, porque de esas 200.000 pues hay un cierto porcentaje en el que se da ese alineamiento entre tu línea de visión y el plano de los planetas. Valga la redundancia. Pues eso en otras galaxias no puedes hacerlo, porque tú en general no puedes ver estrellas individuales. Tú lo que ves es una mancha de luz borrosa en la cual hay 100.000 millones de estrellas, ¿no? Como diría Carl Sagan, 100.000 millones de estrellas, ¿no? Pues eso no puede distinguir individualmente el paso de un planeta por una estrella individual. Pero ¿qué pasa? Que en las galaxias hay fuentes de rayos X, hay algunas, y normalmente son poquitas. Una galaxia puede tener cientos de miles de millones de estrellas, pero fuentes de rayos X hay poquitas. Poquitas pueden ser unas decenas, 100, 200, según la galaxia, ¿no? Una galaxia como la nuestra, pues a lo mejor puede tener 100, 200 de estas fuentes de rayos X. Y estas fuentes de rayos X, algunas de ellas son muy pequeñitas, son puntuales, porque de hecho tienen que ver con sistemas estelares. Son, en muchas ocasiones lo que tienes es un objeto compacto, lo que tienes es un sistema que era binario de dos estrellas muy masivas, una de ellas ha evolucionado y se ha convertido, ha explotado como supernova, lo que sea, y se ha convertido en un agujero negro o en una estrella de neutrones, un objeto compacto. Y ese objeto compacto con tanta gravedad está chupando material de su estrella compañera, formando un disco de acreción que produce rayos X. Entonces, bueno, ese es el caso en particular de este objeto que estudian en la galaxia M51. Pues hay una fuente de rayos X que se llama M51 ULS, donde ULS son las siglas de, pues no me acuerdo, Ultraluminous Soft, Ultraluminous Soft, sí, ULS, UL de Ultraluminous y S de Soft, porque el tipo de emisión
de rayos X. Bueno, primero es ultraluminosa. Para darnos una idea, esta fuente emite, solo en rayos X, emite algo así como 1.000.000 de veces la luminosidad del Sol. O sea, toda la luz, toda la energía que emite el Sol en todas las longitudes de onda, lo emite esta fuente 1.000.000 de veces más en rayos X. Y lo de soft es porque es el espectro, digamos, o sea, cuántos rayos X de cada energía emite, pues lo llaman blando, soft, porque, bueno, porque hay otros que son más energéticos, otros procesos que son más energéticos. En realidad estos se caracterizan por tener una emisión térmica, lo que llamamos de cuerpo negro. Es decir, que está emitiendo toda esa energía por la temperatura que tiene, ¿vale? Es algo caliente, que es característico de estos procesos como la acreción en agujeros negros o en estrellas de neutrones, que es que se calienta tanto el material, en este caso está del orden de 1.000.000 de grados, y una cosa que está a 1.000.000 de grados, pues emiten rayos X, mucha de su luminosidad, ¿no? Total, que es una cosa relativamente pequeña, relativamente compacta, y de vez en cuando pasa por delante algo que lo tapa. Y entonces, viendo ese algo que lo tapa, deducen que es un planeta del tamaño, pues algo así como un Saturno. De hecho, el planeta es más grande que la fuente de rayos X, pues la fuente es como medio Urano, un semi-Neptuno, algo así, y el planeta es más grande, entonces lo tapa completamente. De hecho, en el tránsito, cuando pasa por delante, o sea, no se recibe ningún rayo X en esa emisión. Una cosa chula es que son observaciones del satélite Chandra, que es un satélite que observa en rayos X, y lo que han hecho los autores es que han ido al archivo realmente. O sea, una vez que publicaron esta idea en 2018, lo que han ido es a buscar observaciones de archivo entre los datos de Chandra para buscar algún caso de algún oscurecimiento, ¿no? Entonces son observaciones que hay de otras campañas que se han observado para otras cosas, gente que ha pedido tiempo pues para observar su galaxia favorita o lo que sea, para observar alguna fuente, y ellos han cogido esas observaciones que ya había, y en concreto, pues fíjate, han observado, lo que han hecho es coger todo lo que pudieron, que son observaciones en 3 galaxias diferentes. Ellos analizan en total unas 2.600 curvas de luz o algo así. Las galaxias son M51, M101 y M104, que bueno, pues supongo que a nuestro oyente les dará un poco igual, pero bueno, por decir, M51 es una galaxia que vemos así como de cara, o sea, la vemos como si lo estuviéramos viendo de frente, y es una galaxia que está interactuando, ¿no? Que tiene interacción gravitatoria con otros vecinos. Y ahí es donde encuentran este candidato a planeta. Y luego también tienen observaciones de esta M101 y M104. Y aquí por fin he encontrado lo que tenía apuntado. Hay 55 fuentes en M51, 64 fuentes en M101 y 119 fuentes en M104. Y en total, entre esas 3 fuentes, las diferentes observaciones que hay en el archivo, en esas 3 galaxias, en estas 200 y pico fuentes, pues hay unas 2.600 curvas de luz. Curvas de luz significa simplemente pues, que son series temporales en las que se va midiendo cuánta emisión de rayos X viene en cada instante de tiempo, ¿no? Entonces lo que han hecho es pasarle un algoritmo a todas esas curvas de luz, sencillo, nada de inteligencia artificial ni nada de eso, sino buscar en qué momento se observa que hay una disminución de la emisión de rayos X, y además ponen una condición que es que llegue a cero. O sea, querían buscar algo, decir, bueno, para empezar a buscar y a ver si encontramos algo, vamos a intentar buscar algo que sea muy fuerte, muy bestia, que llegue a cero la curva de luz y que luego vuelva a subir hasta el nivel inicial. Esto es complicado porque, al contrario que las estrellas, estas fuentes de rayos X son bastante variables, porque como es masa que está cayendo de una estrella a otra, pues según si cae más o cae menos, etcétera, o cómo está interactuando ese disco de acreción o lo que sea que haya, pues a veces se puede calentar más, se puede calentar menos, puede haber más material, haber menos, y eso hace que varíe la luminosidad. Entonces ellos ponen otro criterio, que es decir, bueno, vamos a buscar que el espectro no varíe, es decir, que no varíe cuánta proporción se emiten de rayos X más duros y más blandos, ¿no? Pues claro, con este instrumento pueden observar, cada vez que observan un fotón, no solo lo cuentan, o sea, estos cuentan fotones. Uy, me ha llegado un fotón de rayos X, me ha llegado otro. No solo lo cuenta, sino que además detecta su energía. Así que sabes cuántos fotones te llegan en cada momento y con cuánta energía. O sea, que tienes el espectro de la fuente.
Y lo que imponen es que, claro, cuando lo que tú tienes es una ocultación, el espectro no varía, simplemente tapas el número de fotones, pero las propiedades, la energía la distribución de energía de los fotones que te llegan no varía. Mientras que por estos otros procesos, si se calienta más o se calienta menos, ahí sí que te varía el espectro. Entonces, bueno, al final, ellos están bastante seguros de que es una ocultación porque el espectro no varía, y lo comparan con otros episodios de variabilidad de esta y otras fuentes en las que sí se ve que hay variación del espectro, para ver que en esos casos esa variabilidad del espectro se asocia a procesos propios de la emisión de rayos X y no a una ocultación, ¿no? Lo que pasa es que, yo no sé, ellos lo ponen en figuritas, pero no está cuantificado, y yo me hubiera gustado más que hubieran puesto algún criterio estadístico para ver cuánto te crees, porque al final todo esto tiene barras de error. Entonces, no sé si Sara, si tienes el paper delante, pero estoy hablando de la figura 3, es donde supuestamente demuestran que no hay variación en el espectro y que en los otros casos pues sí se ve que hay variación, ¿no? Entonces, bueno, está bien ver el dibujito, pero no sé, sin un criterio estadístico un poco más sólido. Claro, el problema es que en la parte del tránsito te quedas sin fotones prácticamente. Claro, y al no tener fotones, pues las barras de error se disparan a infinito, ¿no? Entonces, durante el tránsito, o sea, durante el ingreso, todavía hay fotones cuando empieza a ocultar, y a la salida empieza a tener fotones otra vez. Hay fotones, pero hay menos fotones, con lo cual las barras de error son más grandes. Y entonces ahí ese juego entre las barras de error y ver que el espectro no varía, pues bueno, sí, pero me hubiera gustado ver algo más cuantitativo, ¿no? Alguna estimación, algunas sigmas, yo qué sé, alguna estimación de probabilidad. Pero bueno, quitando eso, el paper es mucho de discutir. Bueno, que lo interpretes como que es un planeta, pues bueno, sí, parece razonable, ¿no? Tiene sentido. Pero bueno, eso que es lo que digo, ¿no? Que me hubiera gustado ver un poco más de algún criterio estadístico un poco más robusto en esto. Pero bueno, yo lo veo como un decir, mira, hemos encontrado lo que buscábamos. Eureka. Claro, solo hay un tránsito. Entonces esto de alguna forma es una invitación a que haya más observaciones para ver si se vuelve a ver este planeta volver a pasar, ¿no? Pero realmente con los datos que tienen derivan un montón de cosas. Derivan el tamaño, aunque el tamaño es muy incierto, porque ellos lo que derivan es, digamos, la relación de tamaños entre el planeta y la zona emisora. Eso está muy bien determinado. Pero claro, hay cierta ambigüedad en cuál es el tamaño de la zona emisora. Entonces eso hace que haya bastante ambigüedad en el tamaño del planeta. El valor más probable es que sea un tamaño como el de Saturno, pero el rango es muy amplio. O sea, puede ser desde medio Saturno, de hecho puede ser una enana marrón, puede ser decenas de Júpiter. Ellos no descartan que sea una enana marrón, lo dejan claro en el artículo, pero dicen que es muy improbable por una serie de consideraciones, ¿no? Es decir, primero, porque los datos no lo favorecen, lo más probable es que fuera un tamaño tipo Saturno, y segundo, porque sería sorprendente que hubiera una enana marrón en ese sistema, porque bueno, ya entramos en otras cuestiones. Una enana blanca, sí. Una enana blanca podría ser también, que también te taparía la emisión de rayos X, pero la enana blanca la descartan porque, aparte de también que sería poco probable, ¿no? Por astrofísica. A ver, digo lo de poco probable por astrofísica porque hay una discusión, una sección que dedican a la edad de este sistema, y dicen que la edad debe ser muy joven, unos 20 millones de años, como mucho 100 millones de años. Entonces una enana blanca con esa edad no se puede haber formado. Pero claro, podría haber sido capturada, pero ese escenario es muy poco probable. Pero además es que una enana blanca provocaría lente gravitacional al pasar por delante, y no se observa efecto de lente gravitacional. Entonces, en base a eso, descartan la enana blanca. La enana marrón pasa un poco lo mismo. O sea, es un escenario, para un sistema tan joven, es un escenario difícil, extremadamente improbable que se dé desde el punto de vista astrofísico. Tendría que ser una captura extremadamente improbable. Y además sus datos favorecen más un tamaño más pequeño, un tamaño planetario. Pero bueno, no es descartado, ¿no? Y de hecho es verdad que en el título son honestos y dicen un candidato, el primer candidato a planeta en una galaxia externa. Pero bueno, digo esto para explicar que qué entendemos por descubrir algo es cada vez algo más difuso, ¿no? Antes descubrir era, vale, aquí sé que hay esto, sé que es un planeta, sé muchas cosas sobre él. Porque, por ejemplo, esto también lo podíamos hilar con un trabajo del que hablamos hace, creo que un par de años,
en el que se hablaba del descubrimiento de miles de planetas en otra galaxia, planetas errantes. Y es un trabajo además que estuvimos hablando con uno de los autores, ¿no? Eduardo Guerras. Y pero claro, es un descubrimiento, digamos, estadístico, es decir, basándose en observaciones del ente gravitacional de otra galaxia, esas observaciones eran compatibles con una distribución de planetas errantes en las que debía haber miles de planetas errantes y tal. Entonces, es un descubrimiento, digamos, estadístico, mientras que este es un objeto específico. Aquí hay algo que está pasando por delante de tal, pero claro, tampoco sabes exactamente lo que es ese algo, ¿no? Con lo cual... Jolín, si no tienes tiempo de estar viendo si se repite, si no... Sí, seguramente ellos pueden calcular, porque, bueno, calculan un poco también cuál debe ser la órbita de este objeto. Hacen una serie de discusiones interesantes al final, ¿no? No muy cuantitativas, pero sí apoyándose en otras cosas, otros estudios que hay en la literatura, sobre, por ejemplo, si podría sobrevivir un planeta ahí, estando tan cerca de una fuente tan luminosa de rayos X. Y bueno, concluyen que sí sería posible con las distancias que le salen, porque aunque esto no está estudiado en detalle y ellos, por supuesto, no lo estudian, porque eso ya sería un trabajo de por sí de, digamos, expertos en simular este tipo de sistemas y demás, pero sí que se basan en otros trabajos con estrellas binarias que producirían una emisión similar en rayos X, en los que se ve que no llegaría a arrancarle la envoltura al planeta, porque claro, estamos hablando de una radiación de rayos X brutal. Según las circunstancias, podría darse que efectivamente que arranque toda la envoltura del planeta y que te quedes solo con el núcleo de un Saturno o el núcleo de un Júpiter, en escalas de tiempo de menos de 1 millón de años. Y entonces lo que dicen es que basándose en otros trabajos que se han hecho de otras situaciones, pero en las que hay una irradiación de rayos X similar, pues concluyen que a esta distancia a la que se encuentra el planeta, que sería unos 3 unidades astronómicas, pues podría sobrevivir el planeta, ¿vale? No que pudiera sobrevivir la vida que pudiera haber allí, sino que el propio planeta pudiera sobrevivir a esa radiación de rayos X. O sea, el escenario en general sería algo así, como una estrella muy masiva. Esto sería un sistema binario de 2 estrellas tremendamente masivas que se formaron originariamente. Esas 2 estrellas evolucionan muy rápidamente, pues las estrellas muy masivas tienen vidas muy, muy cortas, y la estrella principal de ese sistema habría acabado pues probablemente explotando como supernova y dejando como remanente una estrella de neutrones o un agujero negro, y la otra estrella todavía no ha explotado. El sistema tendría unos 20-30 millones de años de antigüedad, y el objeto compacto está acretando material de esa estrella compañera, generando esa emisión de rayos X. Tenemos un planeta que está cerca de una estrella muy masiva, o sea, una estrella que ya de por sí es brutalmente luminosa, que está acompañada por un remolino de fuego a 1 millón de grados que está emitiendo rayos X 1 millón de veces más luz que el Sol. Y ese sistema está a 3 unidades astronómicas, o sea, un poco al final de lo que sería el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. Ese es un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Es bonito de imaginar, la verdad. Para una peli de ciencia ficción, yo qué sé, para un episodio del Mandalorian podría estar bien, que sería un viaje a un sistema de estos.